Bienvenidos a la capacitación de gestión de riesgos que afectan la integridad pública. Lo que hemos estado percibiendo, y lo hablo en este caso a título personal, es que durante muchos años hablar de la lucha contra la corrupción se ha estado focalizando básicamente en los temas, sobre todo de sanción y detección, ¿no? La investigación, la sanción en sí respecto a la materialización de un acto de corrupción, ¿no? Y ello, obviamente, siendo sinceros, entendiendo que el caso de corrupción haya sido, pues, identificado, ¿no? Y obviamente bajo todo el proceso que corresponda, termine siendo sancionado. Pero los esfuerzos, hablando, reitero, de una lucha contra la corrupción, ha ido en esa línea, ¿no? Pero si queremos seguir o queremos quebrar ese tema de que, oye, estamos solamente focalizándonos en sancionar, es decir, luego que ocurrieron los hechos, pero tenemos que darle, ¿no?, vuelta a este tema, tenemos que prevenir, tenemos que estar un paso adelante respecto a aquellos posibles eventos que puedan afectar el logro de los objetivos, ¿no?, de la institución, de la entidad, del país, ¿no? Ya conocemos datos que Transparencia Internacional ha publicado, ¿no?, en enero, febrero de este año respecto al índice de percepción de la corrupción 2025, donde ya sabemos que en nuestro caso, como Perú, nuestro país, está pues en la parte baja de la tabla, es decir, aquellos países donde hay mayor percepción de la corrupción. Y creo que eso no escapa, creo yo, al sentir que al menos quienes estamos conectados tenemos, ¿no? Que la corrupción es uno de los principales problemas que tiene nuestro país y además la corrupción gatilla otros problemas, ¿no? O sea, la corrupción es un problema como tal, problema ya como evento, pero a su vez también es causa de otros problemas, o sea, se vuelve a su vez causa de otros problemas, ¿no? Porque la corrupción permite que pueda haber más delincuencia, permite que pueda haber más criminalidad, permite que se pisen los derechos de las personas, ¿no? Porque si con un acto de corrupción, de sobornar a quien tiene que ejercer, ¿no?, la ley o ejercer, ¿no?, la sanción o detener a alguien que ha cometido un delito, pero hay un soborno, un acto de corrupción de por medio y se les libera o se deja hacer lo que están haciendo, bueno, entonces la corrupción no solamente se queda en esa situación, sino incluso se va incrementando, porque el sentir de la gente es, oye, si esa persona hace eso, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Total, no lo sancionan, total, ¿no? Queda libre, porque la corrupción es eso, ¿no? Entonces, ya les digo, o sea, la corrupción no es un tema de que, es un tema que afecta a unos cuantos, nos afecta a todos, ¿no? Hace unos meses veíamos, recuerdo, eh, que pasaron en algún momento una foto, ¿no? En un microbús, ¿no? Donde estaba ahí una foto, me pasaron una foto donde había un afiche pegado diciendo, ¿no? Vamos a incrementar el pasaje, creo que eran 50 céntimos, son 50 céntimos, creo, debido a los cupos que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, es una realidad que además nos está dejando claro que ese cupo, ¿no? Esa extorsión, quien la está pagando, no es el usuario de ese servicio, ¿no? Porque obviamente el transportista tampoco quiere verse, pues, perjudicado en su economía. Pues traslada ese pago, obviamente, al usuario, ¿no? Entonces, ya no es, el pasaje ya no es 1,50 sol, sino que ahora son 2 soles, ¿no? Pero entonces quiero llevar ese ejemplo para que vean que el usuario de a pie que usa el servicio de transporte está también siendo impactado por un acto de corrupción, ¿no? Porque todo, o sea, si nos vamos, reitero, en la causa, va a haber como causa la corrupción, ¿no? Y está siendo impactado el ciudadano de a pie, nosotros mismos. Cuando vamos manejando, vamos caminando, estamos atentos, ¿no? Por si viene alguien extraño, una moto, qué sé yo, estamos ahí en alerta, porque tenemos esa sensación, ¿no? Reitero, me pueden decir, pero es inseguridad, pero estoy apuntando a la causa, ¿no? A la causa. Si la corrupción en sí no se enfrenta, no se busca, ya no solamente hay que sancionar o detectar, sino hay que prevenir, difícilmente vamos a poder
digamos, salir de esa situación, ¿no? Porque es como una ola, ¿no? Tenemos que esperar justamente cómo atacar esa ola, que no nos va a ahogar, ¿no? Entonces, cuando estas irregularidades, hablando de la materialización de la corrupción, ¿no? Básicamente es detectada cuando el daño, ¿no? El daño al país, a la sociedad, al ciudadano, a una población vulnerable, ya ocurrió, ¿no? Estamos después que nos lamentamos, ¿no? ¿Y cómo se ha podido perjudicar a niños, ¿no? Que necesitan su alimento, su desayuno que brinda el Estado? Nos lamentamos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Pero ya es sobre un hecho materializado, que muy probablemente pudo verse evitado, ¿no? Entonces los recursos ya fueron afectados, ¿no? Y los objetivos obviamente ya se comprometieron. Objetivos que busca de brindar un servicio a una población vulnerable, a la ciudadanía, a la población de su jurisdicción, etcétera, ¿no? Y obviamente la imagen, la reputación de la propia institución y de la persona, ¿no? Y de la propia persona. Entonces, lo que propone justamente la gestión de riesgos es anticiparnos justamente a la ocurrencia de problemas. Sea, realmente, si nosotros queremos evitar problemas, tenemos que anticiparnos, porque la posible existencia, posible como posibilidad existencia de problemas, va a haber, va a existir, ¿no? Porque pueden aparecer, uno no los busca, pero aparece, o puede aparecer. Entonces hay que anticiparnos, oye, ¿qué podría pasar? Aquellas personas que ejercen, ¿no? Una función pública, de repente son parte de un proceso determinado, sea como servidores, funcionarios, etcétera. Lo importante acá es, oye, yo voy a asumir un cargo, ¿no? Sea de coordinador, supervisor, jefatura, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Y pensando además que en la función pública, ¿no? En la gestión pública, generalmente hoy se está en una entidad, mañana se puede estar en otra. Entonces, busquemos que asegurar como parte de nuestra gestión, evitarnos justamente problemas, ¿no? Entonces, para ellos tenemos que anticiparnos. Y el instrumento muy potente para poder anticiparnos es la gestión de riesgos, el control interno, ¿no? Bien entendido, obviamente, ¿no? Y eso lo vamos a reforzar más adelante. Entonces, anticiparnos, señores, es poder prevenir, fortalecer también la integridad, ¿no? Y proteger el interés público, ¿no? Que las decisiones que se tomen en las instituciones públicas sean buscando justamente el bien común, ¿no? Y no buscando, pues, el beneficio particular, ¿no? ¿Y por qué hablar de integridad? ¿No? Porque estamos hablando de un tema que es gestión de riesgos que afecta a la integridad. ¿Por qué hablar de integridad? Porque tenemos que entender, porque a veces ha pasado y he escuchado que no se entiende bien la integridad, ¿no? Hay quienes incluso me han dicho, me han comentado, no, yo, en mi entidad entenderé mejor qué es la integridad, ¿no? Pero la integridad, ¿no? Además parte de uno mismo. No solamente es una integridad institucional, sino también la integridad personal, ¿no? Como personas, cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que lograr transmitir que la integridad nos genera mucho más beneficios de lo que nos podría generar el actuar de forma poco íntegra. Actuar con integridad nos genera mucho más valor que actuar de forma, reitero, poco íntegra. ¿Por qué? Porque actuar con integridad nos genera pues una confianza, ¿no? Una confianza ciudadana en la institución pública, una confianza ciudadana en el funcionario y en el servidor, ¿no? Mejora obviamente el desempeño institucional, ¿no? Porque se toman mejores decisiones, decisiones donde lo que se busca brindar es justamente ese valor público, ¿no? Y obviamente poder impactar en quienes necesitan de ese servicio. La integridad también nos ayuda a prevenir la corrupción. En el momento en que cada funcionario va a tomar una decisión, además de del tema técnico, tiene que prevalecer la integridad, ¿no? Oye, esa decisión que estoy tomando es coherente con lo que pienso, digo y hago, y además de lo técnico, nos ayuda a prevenir la corrupción, ¿no? Fortalece obviamente la legitimidad del Estado, ¿no? Para que sea un Estado percibido pues como transparente, como justo y obviamente comprometido con el bienestar
común y también protege obviamente el valor público, porque la integridad nos ayuda a asegurar que cada decisión y acción pública esté orientada justamente a ese interés general y no solamente unos cuantos. Porque no olvidemos que la corrupción es buscar un beneficio para uno. Es decir, quien comete un acto de corrupción lo hace pensando en cómo obtener un beneficio para sí mismo o para terceros, ¿no? Pero no pensando, digamos, en el bien común. Porque si piensa en el bien común, las decisiones deben de ser técnicas e íntegras, ¿no? Entonces, hablar de integridad, pues es hablar de un Estado que actúa, obviamente, de manera recta, justa, transparente, ¿no? Que genera, obviamente, ese valor público y, obviamente, la vida de las personas. A eso tiene que apuntar justamente el Estado a través, ¿no? de la integridad y demás instrumentos que nos van a ayudar a prevenir. Porque no podemos cegarnos a que la corrupción va a desaparecer, ¿no? El tema de corrupción es un tema que viene de años y años, no viene de meses, ¿no? Eso viene de muchos años atrás. Entonces, cegarnos a que va a desaparecer, hoy en día al menos, es algo que no es siquiera posible imaginar, ¿no? Tenemos que entender de que está allí, que lo que está buscando la corrupción es cómo es que puede filtrarse dentro de las instituciones. Entonces, justamente las instituciones públicas, el funcionario, el servidor público, tiene que estar preparado para afrontarlo, ¿no? Y poder decir no. Pero para esto también es sumamente importante que las instituciones públicas, digamos, sean conscientes de que están expuestas a actos de corrupción, porque también he tenido conversaciones en las cuales me han dicho, Juan Carlos, no, ¿qué va a haber corrupción en mi entidad? Olvídate, no hay forma. Entonces, cuando se subestima la corrupción, es cuando termina materializándose algún acto de corrupción en esa institución. ¿Por qué? Porque la subestimas, no te esfuerzas justamente en implementar estos instrumentos que nos van a ayudar a prevenir, porque dices, no, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a esforzar, no nos gastemos, para qué vamos a dar recursos a estos temas? O por último, solamente limitémonos a cumplir lo que nos piden, ¿no? Lo que nos piden normativamente, ¿ya? Pero ¿para qué más si no, en nuestra entidad no va a pasar? Y termina pasando. Créanme que termina pasando, ¿no? Y hay diferentes lecturas que se puede dar a esa situación, seguro ustedes también lo entienden, ¿no? Entonces, la corrupción como problema de capacidad también pública, ¿no? Estatal. O sea, tenemos un problema, ¿no? De capacidad pública, tenemos debilidades de prevención. Hoy en día tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Y hay debilidades de prevención. No se identifican ni gestionan adecuadamente los riesgos. Ustedes hagan, muchos de ustedes que de repente trabajan en el tema o están vinculados al tema, háganse esa reflexión. Realmente los riesgos que se están identificando vinculados a temas de corrupción en conducta funcional u otros que también a veces se gestionan en la entidad, se está haciendo, digamos, a conciencia, pensando en que realmente son riesgos críticos que pueden afectar el logro de los objetivos del proceso de la entidad, o son riesgos que se están reportando o haciendo solamente por cumplir. Porque también hay casos en los cuales dice, oye, ya es suficiente, reportemos un riesgo por cada uno y listo, ¿no? Para no llenarnos de tantos riesgos, para que ya con eso reportamos y listo. Sean conscientes ustedes mismos, ¿no? Nosotros mismos, o las entidades, ¿no? De eficiencia de los controles, ¿no? Hay controles que existen, pero que son débiles o ineficaces también, ¿no? Es decir, tengo ahí controles que a lo mejor lo que me generan es más burocracia que realmente eficiencia respecto a los riesgos. Fallas en la supervisión, que no se monitorea o no se hace oportunamente. Una supervisión que no es oportuna. ¿No? Y una cultura también institucional frágil, ¿no? Se toleran prácticas indebidas y no se promueve la integridad. En muchos casos es un tema de que, bueno, mientras cumpla con su trabajo, que haga lo que desee, ¿no? Oye, pero todo esto tiene que estar alineado, pues, a un tema de la conducta esperada por la organización respecto a sus servidores, ¿no? Porque todo esto, a su vez, nos trae consecuencias.
el uso indebido de recursos públicos. Si yo tengo debilidades en prevención, deficientes controles, fallas y una cultura institucional que tolera situaciones que no corresponden, pues vamos a tener consecuencias, ¿no? Trato desigual e injusto, servicios públicos de baja calidad, pérdida de confianza ciudadana, ¿no? Y obviamente un debilitamiento de la legitimidad y gobernabilidad también, ¿no? Entonces, obviamente, fortalecer la integridad pública es fortalecer también la capacidad del Estado para poder cumplir justamente con ese propósito que tiene de generar un bienestar para la ciudadanía, para la población, ¿no? Y eso ya les digo, eso también va por un tema de tomar conciencia de la situación, ¿no? O sea, no solamente es mirar a lo que tenemos que hacer en el día a día como parte, ¿no? de todo este tema y encargos técnicos, sino también mirar, tener esa apertura de mirar qué hay en nuestro entorno. Y en nuestro entorno podría haber justamente esas intenciones de corrupción respecto a lo que hace la función pública, ¿no? Entonces, la corrupción como problema público, ¿no? La corrupción afecta a toda la sociedad, o sea, no solamente es un tema del Estado, de las instituciones públicas, ¿no? Del Estado, en el privado no pasa nada, pero... Y no es así, o sea, es a toda la sociedad, a cada uno de nosotros como individuos, como personas, como ciudadanos, ¿no? Entonces debilita sí el Estado, ¿no? Limita el desarrollo del país, porque lo limita, quizás si los índices de corrupción no fueran como los que tenemos hoy en día, de repente el desarrollo del país fuera superior, ¿no? Entonces, es un problema pues que involucra a todos, no lo podemos solamente individualizar en algunas entidades o algunas personas, sino que nos involucra a todos, ¿no? Porque ¿cómo nos afecta, no? A nosotros, ¿cómo nos afecta? Debería los recursos, ¿no? Oye, en mi jurisdicción, mi población, debería llegar estos recursos de salud, educación, seguridad e infraestructura, pero no llegan. Y me perjudica a mí como ciudadano que yo voy a atenderme respecto a esos servicios en mi jurisdicción. Sí, claro que sí. ¿Reduce la calidad de los servicios? ¿Me afecta a mí como ciudadano? Claro que sí, porque percibo servicios públicos más deficientes, trámites más costosos, más lentos, más engorrosos. Claro que sí, ¿no? ¿Aumenta la desigualdad? También, obviamente, porque perjudica obviamente a quienes menos tienen y obviamente esas brechas de desigualdad incluso se incrementan. Obviamente debilita la confianza porque yo como ciudadano voy a desconfiar de lo que me están brindando, ¿no? Las instituciones y obviamente de quienes lideran estas instituciones, ¿no? Y también obviamente daña la democracia, ¿no? Afecta la legitimidad del Estado y la participación ciudadana, ¿no? Porque a veces ya comenzamos un poco a desconfiar en lo que nos dicen. Entonces nos afecta y estamos hablando acá de nosotros como ciudadanos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Informarnos, por un lado informarnos, conocer justamente qué es lo que nos corresponde, vigilar y preguntar, ¿no? Y ser mucho más activos respecto a todo lo que ocurre, ¿no? Exigir que nos rindan cuentas, ¿no? Pedir transparencia en los procesos, un proceso que es transparente y que se aplica a todos por igual, no porque es mi conocido, va a ir primero en la fila, ¿no? Y los otros que sigan esperando, cuando de repente ha llegado al último. Participar, hay que involucrarnos en las decisiones y promover obviamente una cultura de integridad. Y eso reitero, como personas, actuar con ética, rechazar prácticas indebidas, ¿no? En lo público y en lo privado. Y eso reitero, como persona, no tolerar situaciones que a veces vemos en la calle, que ya hoy en día lo vemos como normal. Cuando comenzamos a normalizar temas que no son normales, porque no son normales, tenemos un gran problema, porque comenzamos ya a convivir, ¿no? En una situación donde la corrupción, pues, ya es tolerable. No, bueno, ¿qué se va a hacer, pues? ¿No? Así a veces, ¿no? ¿Qué se va a hacer ya? ¿O para qué me voy a meter? Ah, total, tema de ahí, ¿no? Entonces, realmente, el tema de combatir la corrupción es tarea de todos.
Yo, cuando a mí me dicen, oye, la integridad, la integridad pública y la integridad transversal, no hay una integridad pública privada, es todo. Porque miren, finalmente, ¿de dónde salen los futuros servidores públicos, los futuros funcionarios públicos? ¿No? Ya de las universidades me pueden decir ya, pero ¿de dónde provienen? De sus hogares, de la sociedad. ¿No? Entonces, por eso es que yo me voy un poco hacia el fondo, ¿no? No me voy al funcionario en sí, que obviamente tiene gran responsabilidad el funcionario, el servidor, tiene que tener una conducta pues íntegra, pero si ese servidor, ese funcionario viene, ¿no? Desde una sociedad justamente que tolera la corrupción, antes de ser funcionario o servidor público, ¿ah? Viene una sociedad donde se tolera, y ¿qué vamos a esperar respecto a su actuación como servidor público, funcionario público? ¿Mm? Por eso es que digo, no es un tema de solamente centrarnos, o sea, si lo vemos realmente, ¿no? De una forma amplia, hay que educar, ¿no? A la sociedad, porque ya les digo, esto al final, ese ciudadano, en algún momento va a ser un servidor o funcionario público, probablemente, ¿no? Probablemente. Entonces hay que educar, ¿no? Porque por eso digo, es un tema que involucra a todos, no es de unos cuantos. Entonces, tenemos que entender también que la corrupción, pues, es la consecuencia y no es el punto de partida. ¿Y a qué me refiero con ello? La corrupción ya es la materialización en sí, pero para que se dé un acto de corrupción, este se ha debido a, porque hay causas, ¿no? Una debilidad, obviamente, en el sistema, que pueden ser normas poco claras, procesos complejos, ¿no? O burocráticos, controles que son débiles, ¿no? O que no realmente no ayudan o no existen, falta de supervisión y monitoreo, una cultura donde se tolera justamente las irregularidades, ¿no? Factores que aumentan ese riesgo, incentivos inadecuados, ¿no? Discrecionalidad sin rendir cuentas, información que es poco transparente, ¿no? O inaccesible, donde solamente unos cuantos tienen esa información que puede ser privilegiada, ¿no? Debilidades de gestión de recursos públicos o incluso la falta de integridad, ¿no? Y de valores éticos. Entonces, esta situación, estas causas nos van a generar un riesgo, ¿no? El riesgo de soborno, el riesgo de tráfico de influencias, de colusión, de peculado, contrataciones irregulares, etcétera, ¿no? Y si ese riesgo que identificamos ante estas causas y factores, si no se gestionan, obviamente son oportunidades para que se materialice la corrupción, ¿no? Que ya la corrupción es justamente la consecuencia de esa situación, ¿no? A través de actos indebidos, de daño al interés público, ¿no? Pérdida de recursos, afectación de derechos, desconfianza, etcétera. ¿Y cuál es el impacto del resultado de la corrupción? Su impacto, obviamente, menos bienestar, menos desarrollo, menos confianza en las instituciones públicas, en el funcionario, en el servidor. Por eso, obviamente, nuestro enfoque tiene que ser preventivo, identificar y gestionar justamente los riesgos para poder fortalecer la integridad y proteger a los que, ¿no? Lo que es de todos, ¿no? Porque es de todos. Bien, acá estoy tomando, ¿por qué ocurren las conductas indebidas? ¿Ya? Y estoy tomando acá como referencia este modelo del triángulo del fraude, ¿ya? De un criminólogo llamado Donald Creasy, ¿ya? Que habla justamente bajo qué condiciones una persona está expuesta, ¿no? A poder cometer como tal un acto de fraude, llámese corrupción desde el lado público, porque fraude es más del privado, ¿ya? Desde el lado público. Y básicamente nos dice este modelo que es básicamente porque se juntan, ¿no? Tres aristas: la presión, la racionalización y la oportunidad. La presión. Y yo siempre digo, realmente, señores, nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie.
Ni ustedes saben qué es lo que yo tengo en mi cabeza, ni yo sé lo que ustedes tienen en su cabeza. Y incluso yo digo, incluso entre colegas que llevan trabajando años de años, se conocerán pues el 20% que es básicamente lo que la persona le cuenta a la otra, o por ahí algo que alguien vio. Pero eso no es conocer a la persona. No sabes qué hay detrás de después de ese 20% que al menos conoces de lo que compartes en su día a día, ¿no? Ya. La persona incluso puede a veces portarse o aparentar, ¿no? Ser alguien que no es, ¿no? Y peor todavía porque conocemos a una persona que ni siquiera es la real, ¿no? Entonces, ante esta situación, tampoco sabemos qué presiones puede tener una persona, ¿no? Y estamos hablando de persona, ¿no? ¿Qué presiones puede tener ese servidor, ese funcionario público, ¿no? ¿Qué necesidades o incentivos que pueden afectarlo? Una persona de repente puede tener la presión de jerárquica porque su jefe está que lo presiona para que firme un documento que no corresponde que firme, de repente, ¿no? Y le dice, ¿y sabes qué? Firma ahora que ya después lo regularizamos o yo te prometo que voy a coordinar para que te asciendan, ¿no? Que te suban el sueldo. Tú firma nomás ahorita. Ya tiene una presión o incentivo, como lo quieran ver, porque hay quienes dicen, ah, bueno, ya no importa, yo firmo, total me van a subir, ¿no? Me van a subir el sueldo. O verlo del otro lado, y, pero sabes que esto no corresponde, pero me está presionando, ¿no? O también presión económica, la persona está de repente sobreendeudada, pues, y no tiene dónde sacar dinero y está con las deudas ya encima, lo llaman, qué sé yo. Y así diversos tipos de presión, pero ya una persona que tiene presión ya, o sea, está mucho más expuesta a hacer algo, tiene mayor intencionalidad de hacer algo. Y yo digo, ¿no? Siempre hago esta comparación. Nosotros creeríamos que una persona que está, como se dice coloquialmente, paz y amor, que está tranquila con su vida, feliz con su vida, se lleva bien con la gente de su trabajo, hace su trabajo, se lleva bien con su familia, ¿tendrá algún tipo de presión? ¿Tendrá alguna necesidad, intención de cometer un acto de corrupción, alguna inconducta indebida? Yo no lo creo. En cambio, una persona que tiene presiones por medio, sí va a tener mayor, obviamente, necesidad incluso de hacer algo para salir de esa presión que tiene. Entonces, esa es la primera. Después tenemos la racionalización. Nuestra mente, ya les digo, es sumamente poderosa, ¿no? Y nuestra mente es sumamente poderosa. Nosotros a veces estamos allí eh, tratando de luchar con nuestros pensamientos, ¿no? Que nuestro pensamiento a veces se va, nuestra mente a veces se va, hasta qué va a pasar el próximo año, ¿no? Y estamos ahí buscando que pensemos en el hoy y en el mañana y no se vaya mucho más, porque la mente es poderosa. Entonces, en ese sentido, está la racionalización o justificación, ¿ya? Que es cuando esa persona que tiene presión de por medio comienza a justificar o darle una racionalización a esa situación. Es decir, oye, si la persona tiene la intención de cometer un acto indebido por esa presión, ¿ya? Lo va a comenzar a justificar. Bueno, no importa, haz esto porque finalmente acá en la entidad nadie te reconoce, no te suben el sueldo hace años, tú te quedas hasta tarde, te esfuerzas un montón, entonces, bueno, de esa manera, pues, reconócete la mente. La mente comienza a darle una justificación a esa posible decisión en base a la presión. ¿Ok? Y acá tenemos estas dos aristas que tienen que ver con la persona. Y la tercera tiene que ver con la oportunidad. ¿Ya? Y la oportunidad tiene que ver con la entidad, con la institución. ¿Ya? Es decir, si una persona tiene presión y a su vez le ha dado una justificación, una racionalización a esa situación que puede cometer respecto a alguna conducta indebida, irregularidad o acto de corrupción, pero además la institución le brinda la oportunidad, es decir, no tiene mecanismos de prevención, no tiene controles internos, ¿no? Es como ponerle una alfombra roja a que se pueda materializar ese acto de corrupción, porque la oportunidad está dada. Cambio,
Si la entidad corta esos espacios de oportunidad dentro de su institución, por más presión o justificación que la persona pueda tener, no se va a materializar, pues, ¿no? Porque hemos cortado esas oportunidades dentro de la institución. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Es sumamente complicado, ¿no? Ver el tema de las presiones y qué es lo que la persona puede, ¿no? Estar pensando. Ahí hay que atacar mucho con un tema conductual, ¿no? Con un tema de concientización, ¿no? De conciencia y conducta. Y por otro lado, oportunidad, mucho control interno, mucha gestión de riesgos, ¿no? Muchos de estos instrumentos de prevención, pero bien entendidos. No, o sea, ¿de qué me va a servir si yo tengo como mecanismo de prevención básicamente todo lo que me exigen en el papel, pero no como un tema que realmente esté funcionando? Difícilmente va a funcionar como justamente un muro de contención a que se pueda materializar esa oportunidad. Entonces, eso es sumamente importante. Por eso es que yo siempre digo, oye, estas normas que nos dan hoy en día, que tenemos tanto por control interno o como lo que corresponde al modelo de integridad, piénsenlo como instrumentos que son la base. Sobre esa base yo puedo seguir construyendo, pero no lo vean como el techo. ¿A qué me refiero con eso? Es que muchas entidades consideran que es suficiente con lo que le piden la norma. ¿Ya? O sea, ya, yo ya cumplí lo que me dice la norma, lo que me pide la guía, lo que me pide el control interno en su directiva. Suficiente con eso. ¿Realmente es suficiente con eso? ¿Realmente ustedes mismos se sienten satisfechos con eso? Entonces, por eso es que les digo, no lo vean como el techo, no, ay, yo cumplí con lo que me pedí y listo, suficiente. No, véanlo como la base. Oye, yo ya cumplí con esto y puedo seguir haciendo cosas que me ayuden justamente a que mi entidad no pueda generar estos espacios donde se genera justamente esta cultura, ¿no? De prevención. Y por ende realmente institucionalizar los instrumentos dentro de la entidad y que realmente sean muros de contención reales para prevenir justamente la posible ocurrencia de irregularidades, conductas indebidas, actos de corrupción, como quieran llamarlo. Pero si no, vamos a seguir en un escenario solamente un tema de cumplimiento de lo que nos dice la norma y de cumplir con lo que nos piden. Ah, ya estos son los entregables y listo. Pero realmente todo eso sirve. Realmente el titular o los titulares de las entidades están utilizando esta información para tomar decisiones o va más allá por un tema de aprobar lo que hay que presentar, ¿no? Entonces acá hay todavía un esfuerzo sumamente importante, pero también cómo es que nosotros vemos todos estos instrumentos, ¿no? ¿Qué puede controlar una entidad? ¿No? ¿Qué es lo que puede controlar una entidad? Lo que sí puede controlar una entidad son sus procesos, porque establece cómo funcionan las cosas dentro de su entidad, sus controles, oye, ¿cuáles son los controles que yo necesito? ¿Cuál es mi talento humano, mi recurso humano? ¿Es competente, es eficiente? ¿No? Su cultura de liderazgo, oye, ¿sabes qué? Acá tenemos todos el compromiso con la integridad, con la prevención, ¿no? Su información, sus datos y obviamente su supervisión y mejora continua. Eso lo puede controlar la entidad, pero no puede controlar, pues, las decisiones y actos de otras organizaciones o personas externas. Eso no lo puede controlar, ¿no? Los cambios normativos, regulatorios o las políticas públicas no lo puede controlar, ¿no? Factores económicos, sociales, políticos o ambientales tampoco, ¿no? La conducta de terceros, ¿no? Con los que se relaciona, tampoco, ¿no? A la persona, ese terceros es su forma de actuar, de comportar, yo no lo puedo controlar, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos en lo que sí podemos controlar, que eso es lo clave para poder prevenir los riesgos, ¿no? Fortalecer de esta manera la integridad y generar valor público. Es decir, si alguno de los actores sobre los cuales no tenemos ningún tipo de injerencia, tiene alguna intencionalidad respecto a cometer algún acto de corrupción vinculada con nuestra institución, y nosotros estar preparados para ello, para contrarrestar ello. Y por último, que sepa que en la institución no se va a cometer un acto irregular o ilícito, ¿no?
Entonces, tenemos que fortalecer lo que podemos controlar para estar preparados respecto a aquello que no podemos controlar. Entonces, ¿qué entendemos por riesgo? ¿No? ¿Qué es un riesgo? O sea, tenemos que tener sumamente interiorizado que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento, ¿no? Que afecte el logro de los objetivos de la institución, del proceso o el cumplimiento de la misión, ¿no? Que obviamente esto puede generar impactos negativos en la entidad y en la ciudadanía. Que alguien me puede decir, oye, Juan Carlos, hoy en día los modelos, llámese ISO 31000, COSO R 2017, me dice, oye, Juan Carlos, ya no se habla solamente de riesgos, también se hablan de oportunidades. Correcto, pero eso en los modelos, ya, eso en los modelos. En la guía, y miren, mi punto de vista en particular es que hoy en día, dada la coyuntura en la cual vivimos, la coyuntura país, nuestro foco tienen que ser los riesgos. Nuestro foco, nuestra priorización, nuestra prioridad tiene que ser los riesgos. Si obviamente hay una oportunidad sumamente clara que la podemos capitalizar, bien, pero nuestro foco son los riesgos. Y obviamente aquellos riesgos, sobre todo, que tienen que ver con que pueden afectar el logro de los objetivos, el cumplimiento de la institución. Riesgo de corrupción, ¿no? Sobre todo. Entonces, que nos quede claro, un riesgo es algo que podría ocurrir en el futuro. Yo asumo un cargo. ¿Saben qué? Uno de los temas que a mí me podrían dar tranquilidad, yo siendo director, gerente, jefe, coordinador, supervisor o simplemente alguien que colabora en ese proceso, es tener la claridad y la certeza de que mi proceso yo me voy a dedicar a lo técnico, conociendo o habiendo conocido cuáles son mis riesgos y los controles que yo tengo o que debo de tener para que mi gestión funcione lo mejor posible. Y cuando yo tenga que terminar la gestión e irme a otro lado, tenga la tranquilidad de que he hecho una gestión no solamente técnica, sino mitigando la ocurrencia de problemas, sobre todo de posibles situaciones vinculadas al tema de corrupción. Entonces tenemos que entender cuál es el objetivo del proceso, de la entidad, cuál es ese evento incierto, incertidumbre, aquello que pueda ocurrir, ¿no? El impacto, cuánto daño podría generar, ¿no? Cuánto daño, el impacto, ¿no? Y obviamente su probabilidad, para poder determinar obviamente el riesgo, ¿no? El evento incierto, la probabilidad. ¿Qué tan probable es que ese evento pueda ocurrir, ¿no? Evento incierto, probabilidad de impacto, riesgo. Y hablando de lo que corresponde a la guía, ¿no? La guía de gestión de riesgo respecto a la integridad, nos dice que hay tres tipos de riesgos que tenemos que tener identificados. Los riesgos de corrupción, ¿no? Donde existe la posibilidad de un beneficio o ventaja indebida y que obviamente esto puede configurar un delito. Los riesgos de inconducta funcional, ¿no? Donde en este caso existe incumplimiento de funciones o normas y puede también configurar pues una infracción administrativa, ¿ya? Y también la guía nos habla de prácticas cuestionables, que es básicamente un apartamiento de los valores y principios éticos de la entidad, pero no necesariamente pues, son sancionables, pero afectan obviamente la confianza y también la credibilidad de la entidad. Pero ya en la parte práctica del ejercicio en el marco de la guía, las prácticas cuestionables, ¿no? Se vinculan dentro de cada uno de estos tipos de riesgos, corrupción o inconducta funcional. Por eso es que no se despliega, ¿no? Por sí sola, ¿ah? Pero estos son los tipos de riesgos a los cuales tenemos que focalizarnos. Claro, en algún momento debería de haber una especie de integración de todos los riesgos que hoy en día se gestionan, ¿no? Porque no solamente hoy en día una entidad pública viene gestionando este tipo de riesgos o estos tipos de riesgos, sino también otros, ¿no? Pero bueno, esperemos que en algún momento se dé esa integración de riesgos. Entonces, también me parece importante tener esa claridad, ¿no? De lo que realmente es un riesgo respecto a lo que es un problema. Porque también he tenido la oportunidad, cuando he revisado a veces inventarios de riesgos y he hecho algún tipo de depuración de riesgo como parte de algún diagnóstico para trabajar algo sobre el tema de riesgos, he visto también eh, esa debilidad respecto al entendimiento de lo que es el riesgo, confusión con el tema de lo que es un problema. O sea, al riesgo lo definen o lo redactan incluso como si fuera un problema, ¿no? Entonces es un error muy frecuente, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de riesgo,
que ya les digo, ¿no? Es un evento incierto, es porque todavía no ocurre, ¿ya? Todavía no ocurre esa situación, pero podría ocurrir, ¿no? Es la posibilidad de que algo suceda en el futuro, ¿ya? Sin embargo, el problema ya ocurrió, ocurrió ayer o incluso está ocurriendo ahora, pero ya, ya es un evento, es un hecho consumado que generó consecuencias. El riesgo es incierto, existe incertidumbre. Incertidumbre es, oye, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Ni tampoco cuándo pueda pasar. Es incierto, no hay incertidumbre. En cambio, el problema es cierto porque ya no hay incertidumbre, ya existe, ¿no? Ya se materializó, ya es real. Y el riesgo se puede gestionar, sí, claro, porque yo puedo gestionar esa incertidumbre. Eso que no sé qué puede pasar, lo puedo gestionar. Oye, yo no sé qué puede pasar, pero ante esa incertidumbre incorporo controles para tratar de reducir su probabilidad o impacto. ¿Ok? En cambio, el problema que ya existe, y tengo que buscar cómo lo resuelvo, pues, cómo apago ese incendio. Y sobre ello tratar de aprender para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces requiere acciones correctivas y la incorporación de lecciones para que no vuelva a ocurrir. Sin embargo, algo que también he identificado cuando hablamos de problemas es que muchas veces ante el problema se busca que apague el incendio, ¿ya? Y se apaga el incendio de ese problema, pero se olvidan incorporar las lecciones aprendidas para que esto no vuelva a suceder. Por ende, esa misma situación que de repente ocurrió hace 2 años, termina volviendo a ocurrir porque nunca se incorporaron las lecciones aprendidas respecto a esa situación, ¿no? Entonces, la gestión de riesgos no busca explicar el pasado, ¿no? Lo que busca es anticipar el futuro, ¿ya? Pero obviamente con conocimiento del proceso, no es una bola mágica que oye, dime, no, adivíname qué es lo que pueda pasar, no, es con conocimiento, ¿no? Conocimiento, con información, con el juicio de experto, con la gente que domina el tema, ¿no? Entonces, enfocarnos en riesgos nos permite prevenir problemas, proteger ese valor público, fortalecer la integridad y la confianza ciudadana, ¿sí? Entonces, integridad, pues no es solo cumplimiento, ¿no? No es solamente enfocarnos en seguir reglas y procedimientos, sino realmente la integridad se enfoca en actuar conforme al interés público, no al interés personal o particular, ¿no? Porque una mirada de cumplimiento, pues depende justamente de la supervisión y control. La integridad no depende de una supervisión, depende de la decisión de cada uno, de cada persona, ¿no? No es eso de que, ah, ya, viene alguien, ah, ya, voy a hacer que estoy haciendo algo, ¿no? Hoy, no, ¿no? Que no nos vean, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una decisión personal. No hay un tema de supervisión que tienen que venir acá a supervisar lo que estoy haciendo. No, yo soy consciente, yo aplico mi autocontrol, que es uno de los principios, fundamentos del sistema de control y autocontrol, ¿no? Busca evitar sanciones. Hablando de un tema de cumplimiento, es básicamente buscar que evitar sanciones o incumplimientos, ¿no? La integridad busca generar valor público y confianza ciudadana, ¿no? Entonces, un tema de cumplimiento es básicamente cumplo porque debo. La integridad es actúo correctamente porque es lo correcto, ¿no? Entonces, esto implica actuar conforme al interés público, ¿no? La integridad tiene un componente ético y preventivo y fortalece obviamente la confianza y la legitimidad, además del valor público. Entonces, ¿qué tenemos con integridad pública? Bueno, no solamente el tema de reglas, sino la forma en la cual se ejerce en sí la función pública, ¿no? No solamente es lo que está escrito en la norma, sino poner siempre el interés público, actuar con ética, honestidad, integridad, transparencia, tomar decisiones íntegras. En el momento en que uno va a tomar decisión, que se aparece el diablito y el angelito en cada hombro ahí, a hablarnos en la oreja, ¿no? Que prime justamente, ¿no? La integridad. Ese angelito donde diga, oye, ¿sabes qué? Mejor duerme con la conciencia tranquila, ¿no? Eso es lo más sano, lo más saludable, ¿no? Y obviamente generar valor público y confianza ciudadana. Entonces, ya sabemos que en nuestro país existe el modelo de integridad pública que está, ¿no? Compuesto por 9 componentes y lo que busca justamente es construir un entorno institucional que sea capaz de poder prevenir irregularidades o posibles actos de corrupción. Entonces, ¿dónde se enmarca la gestión de riesgos? Dentro de estos nuevos componentes, en el componente 2 de gestión de riesgos, ¿no? Que son los riesgos que afectan la integridad, ¿no? Entonces,
La gestión de riesgo respecto a la integridad es parte del modelo, ¿no? Del modelo de integridad pública. Entonces, ¿qué es un riesgo que afecta? Perdón, ¿es un riesgo que afecta a la integridad? No, son aquellas justamente situaciones que podrían facilitar conductas que sean contrarias a los principios, deberes y valores de la propia función pública, ¿no? Entonces, acá sí es clave entender que estamos hablando de posibilidades, ¿no? ¿No? De situaciones futuras, no de hechos consumados. Por ende, no debemos tampoco sentirnos, eh, no sé, a veces comprendidos en situaciones, ¿no? De corrupción cuando estamos hablando de riesgos. Es decir, el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? En estos procesos hay riesgos de corrupción, no significa que se esté diciendo, oye, en estos procesos hay corrupción. Hay una diferencia abismal entre decir, oye, existe la posibilidad porque tu proceso está expuesto a decir, oye, en tu proceso hay corrupción, ¿no? Hay una diferencia abismal. Entonces, mientras hablemos de riesgo, no tenemos por qué sentirnos mal, al contrario, hablar de riesgo es hablar de información que nos va a ayudar a evitar problemas futuros. Yo saludo mucho cuando un dueño de proceso me dice, oye, ¿yo sabes qué? Yo tengo mis riesgos identificados, ¿no? Y sobre eso estoy buscando que evitar que se vuelvan una realidad, que se materialicen. Lo que esa lectura, ese comentario me da a mí entender que es una persona que realmente quiere evitarse problemas, ¿no? Que realmente está entendiendo la importancia de prevenir problemas como parte de su gestión. Y es una persona consciente de que está expuesta a posibles situaciones, ¿no? Irregulares o de corrupción. Entonces, oye, la gestión de riesgos nos va a ayudar a todo ello, ¿no? Nos va a ayudar todo ello a identificar justamente posibles conflictos de intereses, procesos poco claros, fallas en controles, ¿no? Accesos o uso indebido de información, aceptación de beneficios, entre otros, ¿no? Y así nos evitamos problemas, ¿no? Entonces, la guía, ¿no? La guía de gestión de riesgos que afecta a la integridad nos dice o nos habla, ya les he dicho, hay un tercer riesgo que lo vimos en unas láminas anteriores, pero este está básicamente dentro de estos dos, riesgo de corrupción y riesgo de inconducta funcional, ¿no? Ambos obviamente afectan la integridad, ambos pueden comprometer los objetivos institucionales, pero obviamente presentan características que son distintas, ¿ya? Y que tenemos que tener en consideración. Cuando hablamos de un riesgo de corrupción, estamos hablando de la posibilidad que un funcionario o servidor público, ¿ya? Por acción u omisión, ¿ya? Por acción u omisión, puede que use ese poder que tiene para beneficiarse a sí mismo, ¿no? O a un tercero, ¿ya? Es decir, oye, la persona, el servidor, el funcionario tiene el poder de decidir, tiene ese poder de decisión. Lo que debería ser es que esa decisión que vaya a tomar sea en base a su sustento técnico y a su integridad, ¿no? Y que obviamente tenga la seguridad de que lo que está firmando, oye, es lo que corresponde, es lo que técnicamente, íntegramente corresponde, ¿no? Pero cuando esa persona que tiene ese poder de decisión tiene lo técnico, ¿no? Y además, ¿no? Tiene lo técnico ahí, pero él dice, oye, ¿sabes qué? Lo técnico dice que gane el A, pero el B me está ofreciendo a mí, ¿no? Un sobrecito. Y con eso de repente salgo de estos problemas que tengo, cubro mi deuda, tranquilo, ¿no? Y sale el diablito, ¿no? El diablito le hace más caso al diablito que al angelito, ¿no? Entonces, ahí está haciendo un mal uso del poder de decisión para aprobar lo que tiene que aprobar, pero saltándose lo técnico, primando su carencia de integridad para favorecer a alguien que le va a beneficiar, ¿no? Entonces estamos hablando ahí de un acto de corrupción, y en un acto de corrupción hay un tema de intencionalidad. Una persona que comete un acto de corrupción lo hace con intencionalidad, ¿no? Aunque yo tengo también un ligero 0,001%, o sea, digamos que un 99,999% hay intencionalidad, pero yo también creo que hay un 0,001% que en algunos casos, muy pocos, pero en algunos casos podría darse por exceso de confianza, ¿no? Cuando la persona, de repente es una persona proba,
¿ya? Una persona proba, pero de repente se excede en la confianza que le brinda a alguien que de repente le filtra la información para que él solamente firme, y esa persona que le filtra la información, ¿no? Como la corrupción es tan astuta, porque la corrupción es astuta, dice, oye, ¿sabes qué? A quien firman no vamos a poder corromper, pero como nadie sabe lo de nadie, ¿no? Oye, pero a quien le filtra todo, sí. Entonces vamos a darle esto para que le saque la firma. Ya después le damos a él sus obras, ¿no? Entonces viene, le pasan, termina firmando, ¿no? Por exceso de confianza. A eso me refiero, ¿ya? Y los riesgos en conducta funcional, en este caso está relacionado básicamente a esta posibilidad de que se incumplan los deberes, las normas, los procedimientos, las funciones, ¿ya? Pero sin necesidad de buscar en este caso un beneficio personal. Puede ser que una persona no le han hecho una inducción, no le han explicado, pero le dan un expediente para que evalúe y la persona lo ha evaluado de acuerdo al criterio que tiene, sin realmente conocer el procedimiento. Entonces no ha aplicado el procedimiento y puede terminar en un tema de incumplimiento de procedimientos, de conducta funcional, ¿no? Entonces, no es un tema de corrupción cuando hablamos de conducta funcional, ¿ya? Entonces son los dos tipos de riesgo que obviamente hay que gestionar. Entonces, pues, cuando hablamos de un riesgo de corrupción, ¿ya? El elemento obviamente diferenciador acá respecto a la inconducta funcional es la búsqueda u obtención de un beneficio indebido. ¿Ya? La corrupción apunta y, oye, ¿qué tengo a cambio? ¿Qué obtengo? ¿No? A cambio, obviamente, pero de una forma mala vida, ¿no? ¿No? Eh, Existe el uso indebido de la función pública para favorecer intereses particulares. Es decir, yo estoy tomando una decisión, no pensando en el bien común, ¿no? Que quien va a ganar va a brindar el mejor servicio a mi población vulnerable, sino estoy pensando que estoy tomando una decisión para ver cómo yo me beneficio, o terceros vinculados a mí, ¿no? Entonces, hay todo un tema acá, ¿no? Que caracteriza un riesgo de corrupción, ¿no? Que implica justamente un favorecimiento que implica justamente un favorecimiento indebido, ¿no? Constituye una vulnerabilidad a los principios, deberes y valores, que está también tipificado en normas penales y administrativas, generan daños para el Estado y obviamente para la ciudadanía, afecta la confianza en las instituciones y puede, ¿no? Ser económico o de cualquier naturaleza, la corrupción. Porque no solamente cuando hablamos de un tema de corrupción, estamos hablando de un tema de dinero, ¿no? Puede haber a través de otras formas, ¿no? Puede haber el tema de favores, oye, ¿sabes qué? Yo te prometo que te voy a reconocer, te voy a ascender, ¿no? O sí, no te preocupes que tú vas a formar parte de este grupo, ¿no? Social que tengo, favores sexuales, ¿no? O sea, diversos tipos en los cuales la corrupción se puede terminar materializando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de riesgo, reitero, ¿no? Cuando hablamos de riesgo, no hay que sentirnos mal, al contrario, reitero, porque esto ya lo he dicho, hay que sentir que estamos gestionando información para evitarnos problemas. ¿Ya? Así que si alguien les dice, oye, pero ¿cuántos riesgos tienes, no? Bueno, son los riesgos que tiene la realidad de mi proceso y yo los tengo gestionados y quiero evitar que esos riesgos sean una realidad. Más bien hay que preocuparnos cuando nos dicen, oye, no tengo riesgo. Ahí hay que preocuparnos, porque creo que en esos casos la persona no es consciente de aquellos eventos que pueden presentarse en un proceso y pueden afectar su gestión, ¿no? Obviamente, que puede ser que no sea consciente o puede ser también que no le interese tener controles a esos riesgos identificados y los quiere tener bajo el tapete para poder tener o para no tener reflectores justamente respecto a esas situaciones. Eso también puede ser, ¿ya? Entonces, el riesgo de corrupción siempre implica, obviamente, la posibilidad de que, por acción u omisión, se busque o se obtenga un beneficio indebido. Cuando hablamos de conducta funcional, pues aquí no necesariamente existe un beneficio indebido, no, no, generalmente no lo hay, ¿ya? Lo que existe sí, pues, es un incumplimiento de funciones, deberes o previsiones, ¿no? Y sin embargo, pues, el impacto puede ser igual de importante, ¿no? Porque el hecho de que de repente
se esté gestionando una resolución para que lo firme el titular, ¿no? Pero se han saltado algunos procedimientos y puede tener un impacto importante porque puede ser que ese documento no salga con toda la información que debería, ¿no? Entonces, el impacto puede ser igual de importante, ¿no? Entonces, acá hablamos de un tema de incumplimiento de funciones, incumplimiento de deberes, infracciones de prohibiciones, ¿no? Falta de diligencia o de cuidado, incluso de desvío de procedimiento, ¿no? Entonces, la conducta funcional realmente no busca un beneficio personal, pero sí obviamente genera un incumplimiento que va a tener obviamente una afectación de todas maneras en el servicio, los derechos de las personas o incluso los objetivos institucionales, ¿no? Bien, la propia guía nos habla de que hay roles dentro de la propia institución. En el marco de la gestión de riesgo que afecta a la integridad, hay roles, ¿no? El rol de la alta dirección, el rol conductor, el rol técnico y el rol consultivo. El rol de la alta dirección, ¿no? Es brindar todas las condiciones, su compromiso, ese espaldarazo para que la gestión de riesgos fluya dentro de la entidad, ¿no? Aprobar los documentos, las medidas que correspondan y utilizar esta información para toma de decisiones, utilizar la información y que no solamente se queden en las fichas que hay que registrar, sino cómo esa información que está en las fichas es utilizada para tomar decisiones, ¿no? El rol conductor, que es el órgano que ejerce la función de integridad, va a organizar, va a coordinar, va a dirigir este proceso de gestión de riesgos, ¿no? Va a brindar orientación técnica, ¿no? Va a validar la formulación de los riesgos, va a validar la evaluación de los riesgos, etcétera, ¿no? El rol técnico, que es el propietario del proceso, el responsable del proceso y principal interesado de conocer cuáles son sus riesgos, es que tiene que identificar y formular sus riesgos, analizar las causas, los efectos, ¿no? Evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos. Va a proponer las medidas de prevención y realizar el seguimiento de su implementación. Reitero, el propietario, el responsable del proceso es el principal interesado de conocer cómo funciona su proceso, ¿no? Ya. Lo tenemos que tener sumamente claro, ¿ya? La alta dirección obviamente es interesado porque él lidera la organización. El rol conductor es quien trata de mover todos estos temas, pero el rol conductor es quien conoce su proceso, quien tiene que tener interiorizado, oye, si acá pasa algo, voy a tener un problema. Oye, entonces incorporemos controles, ¿no? Y el rol consultivo, yo lo llamo acá como que si el rol conductor y el rol técnico no llegan a un acuerdo respecto al entendimiento de un riesgo, llamemos acá a quien nos va a decir si es correcto o no, es el rol conductor, ¿no? Que está integrado por el STPAD, Procuraduría, Planeamiento y Presupuesto, Comunicación. Va a validar la información, aportar algunos elementos y analizar la factibilidad. Pero desde mi punto de vista es básicamente, si el rol técnico y el rol conductor no se ponen de acuerdo, llamen al rol consultivo, porque es potestad del rol conductor convocarlos si así lo estima pertinente, ¿no? Pero si el rol técnico es quien conoce el proceso, quien domina el proceso y es objetivo, y es objetivo respecto a sus riesgos, ¿no? Y, claro, esos son, ¿no? Esos son los riesgos. Pero también hay que, reitero, ser muy consciente respecto a los riesgos, ¿ah? Porque no hay que hacer este trabajo, o sea, por un tema de cumplir o solamente hay que reportar los riesgos más bajos para que no nos digan nada o que nos va a generar menos esfuerzo, porque realmente no vamos a estar gestionando nada en ese caso, ¿no? Vamos a estar gestionando papeles nada más para reportar nuestros avances. Hay que ser conscientes, ¿no? Si es que realmente, obviamente, queremos prevenir situaciones que pueden afectar nuestros propios procesos, ¿no? Bueno, la guía, como ustedes saben, establece pasos, ¿no? Establece pasos para realizar esta gestión de riesgos que afectan la integridad, ¿no? La identificación, donde hay que llenar la ficha 1 y el inventario de riesgos, la evaluación, registramos la ficha 2, mapa de riesgos, la ficha 3 y lo que tiene que ver con el seguimiento. Identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento, ¿no? Son los pasos que establece la guía. Que hablando de modelos de gestión de riesgos, es la misma lógica. Miren, si ustedes comparan diferentes modelos de gestión de riesgos o metodologías de gestión de riesgos que pueden ser usadas para diversos sistemas de gestión, si ustedes conocen antisoborno, calidad, compliance, qué sé yo, mismo control interno,
modelo de integridad. Más allá de su estructura, más allá de su estructura, que son fichas, en otros son matrices, que la matriz tiene 10 columnas, en otra tiene 20, en otra tiene 5, la lógica de los pasos básicamente son los mismos. Primero hay que identificar el riesgo, sí o sí, y eso es clave porque si yo identifico un buen riesgo, voy a tener un buen análisis. Pero si identifico un riesgo que no es, o sea, lo mismo que nada, ¿no? O identifico, o más bien, no incorporo riesgos que sí son relevantes, ojo que esas situaciones tarde o temprano se van a materializar y van a decir, oye, ¿por qué no lo tuviste mapeado? ¿No? Entonces, la lógica es la misma, los pasos son prácticamente los mismos, que pueden por ahí cambiar de nombre. La identificación, el análisis y valoración que están dentro de la evaluación, el tratamiento que es la respuesta a esos riesgos y el seguimiento. Básicamente ustedes vean, los pasos son los mismos. El tema es lo que cambia es la estructura. ¿Por qué, señores? ¿Por qué es lo que cambia es la estructura? Porque cada quien adecua la estructura a sus necesidades. Pero ojo, esas estructuras, llámese matrices o fichas, son instrumentos. Por sí solas no se toman decisiones. Hay que transformar esa información aterrizada ahí para que para que se puedan tomar decisiones al respecto. No esperemos tener nuestras fichas llenas y que solitas tomen decisiones. No, son instrumentos. Ese no es- o sea, tener una matriz, unas fichas llenas, no es el fin. Eso hay que entenderlo, no es el fin de la gestión de riesgos. El fin de la gestión de riesgos es que se tomen decisiones respecto a los riesgos que se han identificado. Y acá creo que también hay un problema ya de entendimiento de que muchos se preocupan en llenar las matrices, los formatos, las fichas, pero nadie se asegura que esa información esté sirviendo para tomar decisiones. Y ahí hay una brecha importante entre lo que yo he hecho acá en el papel y que realmente se utilice para tomar decisiones o no. Bien, la primera etapa, que es la identificación de riesgos, que un poco ya se los adelanté, es básicamente, que es básicamente identificar justamente estos posibles eventos de riesgo de corrupción o inconducta funcional que puede existir en mi proceso, ¿no? Entonces, respecto a esa situación, yo voy a formular los riesgos, ¿no?, que corresponden, vinculados, reitero, al proceso que yo estoy mirando: riesgos de corrupción, riesgos de inconducta funcional. Y esta es la ficha que establece la guía. No, no vamos a entrar en el detalle de ver la ficha, etcétera. Básicamente, de manera general, esa es la estructura de la ficha. Muchos de ustedes lo deben de conocer, donde básicamente tenemos los datos del proceso sobre el cual o donde se están identificando los riesgos. Es un proceso operativo misional o un proceso de soporte, ¿no? Acá, por ejemplo, falta, ¿no? O sea, procesos estratégicos, porque también podrían haber, pero no podemos, o sea, podrían haber riesgos de conducta funcional en un en procesos estratégicos, claro que sí. Y un riesgo de conducta funcional en un proceso estratégico puede llevar a que no se esté definiendo bien la estrategia de la entidad, ¿no? Pero bueno, no está. Acá procesos operativos, misional y procesos de soporte. Operativos o misionales y de soporte. La unidad orgánica responsable del proceso, el contexto del riesgo, es decir, este riesgo, ¿en qué contexto se presenta? Si estamos hablando de que es un riesgo, ¿no? De que no sé, el especialista de recursos humanos pueda filtrar información, ¿no? A un postulante a cambio de beneficio indebido, oye, contexto de riesgo, una contratación y gestión de personal. En ese contexto se está filtrando la información para contratar a alguien, ¿no? El posible comportamiento irregular es básicamente, oye, esto, ¿qué nos está generando? ¿No? ¿Qué posible comportamiento irregular nos genera ese riesgo? Y aquí nos da la ficha una serie de opciones. Establecer quién es el agente primario, que básicamente yo lo denomino como ese rol que va a gatillar el riesgo. ¿Quién nos va a gatillar ese riesgo? ¿Qué rol? El especialista, el supervisor, el jefe, el director. ¿Quién va a gatillar ese riesgo? ¿No? Los potenciales agentes internos, ¿no? Aquellos otros que puedan estar vinculados al proceso dentro de la entidad. Potenciales agentes externos, ya estamos hablando fuera de la entidad. Y bueno, la reacción del riesgo, ¿no? Hay toda una estructura que seguir respecto a la reacción del riesgo. Son importantes las estructuras porque nos dan una lógica y un mejor entendimiento.
es importante una buena reacción al riesgo porque el riesgo tiene que hablar por sí solo. Yo debería leer un riesgo y entenderlo. No necesito que alguien, no necesitaría que alguien venga y yo decirle, oye, ¿qué han querido decir con este riesgo? Cuando yo necesito que alguien me interprete el riesgo es que el riesgo no está bien redactado, ¿ya? Bueno, y los tipos de riesgo. Si es un riesgo de corrupción o inconducta funcional. Bien, luego tenemos, bueno, el inventario de riesgos, que acá vamos a plasmar todos los riesgos, ¿no?, que ya se tienen identificados. Luego viene la etapa de evaluación. Acá vamos a hacer un análisis de las causas personales y organizacionales que nos genera el riesgo, ¿no? Los efectos, así como la determinación de la probabilidad e impacto del riesgo como tal, ¿no? Entonces tenemos en la ficha, en esta ficha número 2 igual, los datos generales en el primer encabezado, después las causas organizacionales y personales, ¿no?, que ya la ficha las tiene estandarizadas, los posibles efectos o consecuencias, ¿no?, y poder determinar la probabilidad e impacto de ocurrencia del riesgo, ¿no? Básicamente acá lo crítico es que cuando hablamos de un riesgo de corrupción, el impacto que tendría su materialización va a ser importante, ¿no? Eh, Por eso es que la probabilidad puede variar, ¿no? Podemos ser que la posibilidad de que ocurra en la entidad va a ser baja, pero el impacto va a ser importante en muchos casos, ¿no? ¿Y qué medidas podemos establecer al respecto, ¿no? Y bueno, el nivel de riesgo que lo obtenemos de la probabilidad de impacto. Luego tenemos ya la etapa de tratamiento. Una vez que identificamos, evaluamos, después tenemos que tratar el riesgo. ¿Qué acciones vamos a adoptar para poder gestionar ese riesgo? ¿No? ¿Qué medidas de prevención y medidas de mitigación vamos a establecer? Y acá también tenemos que ser muy coherentes respecto a las medidas que estamos estableciendo, ¿no? Porque yo he identificado en algunos casos que las medidas a veces son muy superficiales, ¿no? Bueno, hay que tratar de completar. ¿Cuántas nos piden? Son tres, cuatro, no sé, ¿no? Entonces, son medidas de prevención. Medidas de prevención es para evitar que ese riesgo que hemos identificado se vuelva una realidad. Medidas de mitigación es que si es que ese riesgo se vuelve una realidad o se volviera una realidad, ¿cómo podría ser yo para contener ya básicamente el impacto que tenga el riesgo, ¿no? Entonces, pero tenemos que focalizarnos muy bien respecto a estas medidas. Tratemos de que estas medidas sobre todo apunten a las causas del riesgo, ¿ya? A las causas que nos generan ese riesgo. No es como que yo tengo, ¿no?, el riesgo de que se pueda producir el acto de corrupción, ya, pero ¿cuál es? Va a que atacar las causas que me generan que se pueda producir ese acto de corrupción. A eso tenemos que atacar, ¿ya? Y bueno, la etapa de seguimiento y mejora, ¿no? En este caso ya vamos en esta etapa a identificar nuevos riesgos porque ya va evolucionando en el tiempo, ¿no? Todo va evolucionando, podemos identificar nuevos riesgos, el riesgo puede haber variado, ¿no? Puede haber mutado, sus niveles de valoración pueden haber cambiado, ya sea hacia abajo si los controles son buenos o alguna otra actividad complementaria dentro del proceso puede haber de repente hecho que el riesgo se incremente, ¿no? Pero hacer un seguimiento y mejora es sumamente importante. Darle vida a la gestión de riesgos, ¿no? O sea, no es un tema de que haya, lo vamos a hacer pues una vez al año, dos veces al año, qué sé yo. No, hay que darle vida a este tema para que realmente se genere una cultura dentro de la entidad y sirva para tomar decisiones. Yo resumo la gestión de riesgos, ¿no? Particularmente lo resumo de esta manera. Cada uno de ustedes conoce cómo funcionan sus procesos, los procesos en los cuales forman parte, ¿no? Y sabemos que un proceso es un conjunto de actividades que de forma articulada nos ayuda a lograr un producto, un bien o un servicio, ¿no?, que está destinado al ciudadano, a nuestro cliente, que es el ciudadano, ¿no?, para satisfacer sus necesidades. Entonces, conociendo cómo funciona mi proceso, yo debo de identificar cuáles son esos riesgos que existen dentro de mi proceso. ¿En qué actividades puede haber mayor exposición al riesgo? Oye, en estas actividades donde se toman decisiones podrían haber más exposición al riesgo que en otras actividades, ¿no? Y con ese conocimiento de la exposición de mis riesgos, ¿no?, en mi proceso, tomar mayor conciencia para incorporar los controles que me ayuden a mitigar esos riesgos. Esa es la lógica, desde el punto de vista en sencillo, de lo que es la gestión de riesgo para todo, ¿ah? En este caso estamos focalizando en riesgo de corrupción y conducta funcional, pero en sí para cualquier tipo de riesgo, que obviamente bajo la mirada de proceso, porque hay otros tipos de riesgos bajo otro tipo de mirada, como desastre,
tiene una mirada más local, más territorial, ¿no? No es una mirada proceso. Entonces, voy culminando ya con esta última lámina para darle pase a las preguntas que hubieran, con estas reflexiones finales, ¿no? Señores, la corrupción no surge de manera espontánea, ¿no? No es que alguien, ay, espontáneamente se ocurrió, ay, vamos a hacer un acto de corrupción. Todo esto, digamos, se va construyendo y hay que anticiparnos ahí. Generalmente encuentra espacios la corrupción en procesos vulnerables, ¿no? Y en ese proceso no hay controles, ¿no? La gente hace su trabajo a su manera, no se cumplen procedimientos, ¿no? Los controles son insuficientes, ¿no? Y los riesgos obviamente no fueron gestionados oportunamente. Entonces esa es una gran oportunidad para la corrupción. La corrupción es, dicho, sumamente astuta, ¿no? Sumamente astuta. Y ojo que la corrupción, además, como es astuta, mapea a las personas. Oye, ¿qué persona es, digamos, ineficiente? Porque la ineficiencia es caldo de cultivo para la corrupción. ¿Por qué? Porque una persona que no es competente para lo que tiene que hacer, la corrupción puede ir, decirle, "Oye, ¿sabes qué? Hagamos esto, firma esto y no pasa nada". Una persona que no sabe, no es competente, no conoce lo que tiene que hacer, lo termina haciendo. La gestión de riesgos, ¿no? Que afecta a la integridad, no busca predecir el futuro con certeza, ¿no? No es un tema de predecir el futuro, es con... Lo que buscamos es minimizar la posibilidad, la probabilidad que ocurra. Ojo, la gestión de riesgos, llámese como se llame, control interno, etcétera, no nos dan una certeza absoluta de que no va a haber problemas. Ningún instrumento nos va a decir, oye, lo vamos a implementar y no nos olvidamos de los problemas, no va a haber problema. No es así. Lo que hacen estos instrumentos es minimizar la posibilidad de que ocurran los problemas. Minimizar, y lo que buscamos pues es obviamente minimizarlo a lo máximo posible, ¿no? Entonces lo que buscamos acá es anticiparnos a escenarios, fortalecer la capacidad preventiva del Estado, de las instituciones, y obviamente reducir la posibilidad de que ocurran conductas contrarias al interés público. Y un dato importante es que gestionar los riesgos no lo vean solamente como función de alguien exclusivo, que en este caso podría ser integridad. No es así. Es responsabilidad compartida de todos, a todos los niveles de la organización. Y muchas veces uno de forma individual también puede identificar riesgos, ¿no? Entonces, la mejor estrategia contra la corrupción no es reaccionar cuando ocurre, cuando ya sucedió, ¿no? Cuando ya está el problema, sino evitar que encuentre justamente las condiciones y oportunidades para que pueda materializarse. Gracias por tu compromiso en la capacitación. Recuerda poner en práctica lo aprendido.